Hay un predicador que murió hace poco tiempo, el pastor, siervo de Dios, Charles Stanley. Iniciaba la exposición del pasaje que hoy vamos a meditar con una pregunta. Él confrontó a su audiencia con una simple pregunta, y con esto quiero iniciar también en esta mañana. ¿Ama usted a Dios? Veo sus cabezas afirmando que sí. Ahora, si en la calle yo hago esta misma pregunta a cualquier persona, seguramente responderían lo mismo que ustedes. Si se les pidiera a quienes están en la calle que describan al Dios que aman, entonces ahí se va a hacer evidente que no conocen a Dios. Dicen que aman a Dios, pero no conocen a Dios. Mucha gente cree que ama a Dios sin conocerlo. Bueno, esa es una cuestión. Pero también es cierto que hay otros que han estado expuestos a la verdad revelada de Dios, su palabra, y sí conocen a Dios y dicen amar a Dios, pero en su práctica, su vida diaria, claramente no aman a Dios. ¿Qué características hay en tu vida que cuando otros las observan pueden ver que tú amas a Dios? O hago la siguiente pregunta: ¿qué características te gusta encontrar en otros para pensar que ellos aman a Dios? El amor es un asunto serio. Un asunto serio para Dios, y lo debe de ser también para nosotros. La palabra de Dios afirma que el amor es la más grande de todas las virtudes. Pero existen muchas ideas equivocadas con respecto al amor. De hecho, muchas personas no saben amar. Algunos simplemente no quieren amar y otros no pueden amar. El texto de esta mañana enfatiza 3 verdades sobre el amor. Vamos a ver la supremacía del amor, la tragedia de la obediencia sin amor y las pautas del amor. El contexto del versículo de esta mañana, recordemos que es aquellas situaciones donde los enemigos de Jesús habían venido constantemente a Él para atacarlo. Se acercaban a Él con preguntas no para aprender algo, sino para que Jesús cayera en su estratagema, en su plan malévolo. Le hacían preguntas no para sinceramente verlo como un maestro y ellos ponerse como discípulos, sino que la intención que estas personas tenían era hipócrita, porque ellos ya habían juzgado a Jesús. Así es que estas preguntas eran para tentarle, para ponerle una trampa. Recordemos que estos hombres habían tratado de desacreditar la doctrina de Jesús y no pudieron. Estos hombres habían tratado de desacreditar la autoridad de Jesús como maestro. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién eres tú? Y tampoco pudieron desacreditar su autoridad. Y aquí está la tercera pregunta que lanzaron a Jesús para probarlo. Mateo capítulo 22, verso 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Los judíos históricamente y hasta el día de hoy han basado su religión en base a su obediencia a Dios. Ese es el sustento de su religión.
Ellos confiaban y aún confían en que obedeciendo estrictamente cada palabra, cada letra de la ley de Dios, ellos entonces logran obtener el agrado de Dios. Es el cimiento de la doctrina del judío. Y los encargados de transmitir esta creencia, de preservar estas enseñanzas, de transmitir sus interpretaciones del Antiguo Testamento eran los fariseos, eran estos hombres que estaban atacando a Jesús, eran los fariseos y los escribas. En los días de Jesús, estos hombres, fíjese, habían elaborado 613 reglas, normas extrabíblicas. Bueno, dice, son los mandamientos, son los 10 mandamientos, son el resto de mandamientos que está en el Antiguo Testamento. No, ellos, además de eso, habían añadido 613 reglas adicionales, 365 prohibiciones, es decir, 365 cosas que no debían de hacerse, cosas que no venían en la palabra, y 248 mandamientos, es decir, cosas que se debían hacer, cosas que no ordenaba la palabra. Estos eran los escribas y los fariseos. Ellos hacían esto porque estaban seguros, completamente seguros, que la obediencia era lo más importante. Ahora, el Evangelio de Mateo, aquí nos dice que esta clase de hombres, estas personas se juntaron. Hicieron su cónclave, su reunión aparte, para planear cómo atrapar a Jesús. Y el resultado de esa reunión fue que nombraron a un intérprete de la ley, es decir, al hombre más destacado, a un abogado de la ley, a uno que cuando había conflictos, cuando había controversias doctrinales, él era el hombre encargado de determinar quién tenía la razón. Es decir, era un abogado de la ley. No mandaron a cualquiera, mandaron a lo mejor de lo mejor para tratar de atrapar a Jesús. Alguien con mucha experiencia. Alguien que pudiera finalmente hacer ver mal a Jesús y hacerlo tropezar. Bueno, este es el hombre que se acerca a Jesús a tenderle, según él, una trampa. Le dice el verso 36, Maestro. Vemos de nuevo la hipocresía, ¿verdad? Y aquel que pretende ser un discípulo cuando en verdad lo que no quiere es aprender, quiere hacerle daño a la persona. Él dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, la enseñanza de Jesús había sido tan opuesta a la de estos hombres, a la de los fariseos, que ellos pensaban que seguramente al hacerle esta pregunta, que era de vital importancia en la religión judía, Jesús daría una enseñanza nueva. Y entonces acusarían a Jesús de herejía. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Pensaban que Jesús iría en contra de lo que Moisés había enseñado con los mandamientos. Pero Jesús ya había dejado claro desde el principio de su ministerio que Él no había venido para abrogar la ley y los profetas, sino Él había venido para cumplirla. Ahora, este hombre decía querer saber qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en la ley? ¿Sería guardar el día de reposo? ¿Lo más importante será honrar a nuestros padres, que es otro mandamiento? ¿Lo más importante será el asunto de las cuestiones impuras, como tener cuidado con el adulterio y la codicia? ¿O lo más importante en la ley será los asuntos de la lengua, la mentira, el falso testimonio? ¿Qué es lo más importante en la ley?
Ahora vemos que siendo un maestro, siendo un abogado, un doctor de la ley, alguien que había dedicado toda su vida a estudiar los mandamientos, no sabía qué era lo más importante. Esto es la tragedia de quienes creen tener conocimiento y aún están en tinieblas. Él no es el único. Otro hombre se acercó a Jesús de noche, Nicodemo. Señor, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Siendo tú maestro, ¿no sabes eso? ¿Se da cuenta la tragedia de quienes creen tener conocimiento y en verdad aún están en total oscuridad? Esa es la misma tragedia del que sabe la verdad, pero no tiene conocimiento de la verdad, no tiene relación, no ha tenido un contacto, no ha tenido una experiencia con la verdad. Estos hombres conocían la ley, sin embargo no sabían que era lo más importante. Estaba aquí este hombre demostrando su ceguera. A pesar de que se habían dedicado a establecer una cantidad de reglas, a pesar de que ellos eran los responsables de haber puesto, como dijo Jesús, cargas pesadas que ni ellos mismos podían llevar, estos fariseos, dar tantas ordenanzas, tantas normas, tantos códigos que ni siquiera ellos mismos podían llevar. No sabía que era lo más importante. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden recitarme los 10 mandamientos? Creo que la gran mayoría, si no es que todos, podríamos decirlo. Sin embargo, ¿qué es lo más importante? Todo tiene el mismo peso. Jesús no respondió y dijo, no, todo es lo mismo, todo es igual. Hay algo más importante. ¿Qué es lo más importante? Vemos cómo ellos se habían enfocado en poner todas esas reglas, todas esas normas. Recordamos en los estudios cómo estos hombres habían tomado el mandamiento de guardar el día de reposo y habían puesto una cantidad de ordenanzas extras. Es decir, ellos dijeron, bueno, para guardar el día de reposo hay que establecer cuántos pasos es lícito caminar el día de reposo. ¿Cuántos pasos? Y aquel que lo infrinja entonces está pecando. Ellos establecieron que cargar un alfiler, traer un alfiler, una aguja, era pecado, porque un alfiler es una herramienta de trabajo y está prohibido trabajar ese día. Estos hombres, a pesar de haber puesto todas, ser muy sabios y creer que podían establecer todos los códigos, las normas en el día de reposo, las vestimentas, la conducta, los ritos de purificación, cuántas veces hay que lavarse y de qué manera, cómo se pone la mano primero y cómo se echa el agua primero en las manos, todos esos códigos aún estaban en tinieblas. Creyendo, sin embargo, ellos en su corazón, estando completamente persuadidos de que haciendo todas esas cosas eran del agrado de Dios. ¿Es la obediencia, queridos hermanos y amigos, lo más importante? Esta no es una pregunta fácil de responder. La respuesta es sí y no. ¿Qué es lo más importante? ¿Es la obediencia? Sí. Pero no cualquier obediencia. Nadie puede llegar a ser del agrado de Dios por hacer cosas o dejar de hacer cosas. No. La obediencia debe tener un elemento esencial y fundamental. Sin este elemento básico, todo lo que se hace o se deja de hacer no tiene valor alguno.
Y esta fue la respuesta de Jesús. El amor es supremo. La supremacía del amor. Vea la respuesta de Jesús, verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Todos los mandamientos son iguales? ¿De grandes? Sí y no. El amor es el secreto clave de la obediencia a los mandamientos divinos. Esta es la enseñanza central de Jesús. Esta es la respuesta a los fariseos, a los escribas, a los religiosos que habían impuesto cargas al pueblo. Han estado ignorantes cuando la verdad siempre la han tenido delante de sus ojos. Dios no requiere ni acepta sacrificios ni ofrendas carentes de amor verdadero. Esto es clarísimo en la Escritura desde el Antiguo Testamento. ¿Y ustedes no lo habían visto? ¿Qué es lo más importante? Dios acepta la obediencia solamente cuando se entrega con verdadero placer a Dios. Es lo que dice en 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Pero dice, y sus mandamientos no son gravosos. Es el amor. Esa es la clase de obediencia. Una obediencia que procede del amor verdadero, genuino, de esa voluntad deseosa, ardiente de querer servir a Dios, alegre, contenta, gozosa de hacer algo para agradar a Dios. Porque estamos conscientes que podemos hacer muchas cosas sin ese deseo. Amor a Dios. Nunca fue el propósito de Dios que sus hijos le sirvieran como esclavos que le temen al látigo. Nunca fue ese el propósito de Dios. Cuando Él dio su ley, cuando Él dio sus mandamientos, nunca fue ese el propósito, que su pueblo le sirviera por temor. Porque Dios es todopoderoso, el Dios que abrió el mar en dos, el Dios que hizo traer las plagas de Egipto y destruyó Egipto de manera tan poderosa. El Dios que hizo retumbar los montes cuando hablaba con Moisés. ¡Qué miedo, qué terror ese Dios! Dios nunca tuvo el propósito de que su pueblo le sirviera por temor a su castigo. Hay quienes intentan obedecer a Dios solo por el temor al castigo. Y quienes están así todavía están fuera de la voluntad de Dios. Hay quienes intentan obedecer solamente por la esperanza de una recompensa. Están los otros, ¿verdad? Porque quiero el cielo, porque anhelo la vida eterna, por la bendición de una vida futura, en gloria. Sin embargo, estos también aún están fuera de la voluntad de Dios. Dios busca a quien le sirva. Dios quiere y anhela un pueblo que le sirva con amor. Con amor. Dios busca esa clase de siervos, de personas que le obedezcan de esa forma. Nadie es tan fiel como aquel que sirve por amor. Hay quienes intentan servir a Dios por un salario, por una recompensa, ¿verdad? Pero eso no es agradable a Dios. Si en verdad queremos agradar a Dios, debemos asegurarnos de que el amor es lo que está sustentando todo lo que hacemos para servir a Dios. Para los fariseos, con todas las cosas que ellos hacían, se jactaban
de ser del agrado especial de Dios, es que cumplo la ley, cumplo cada letra, me esfuerzo, me limito a comportarme, a conducirme, a verme de tal forma, de verme, de lucir tan piadoso entre los hombres. Y los fariseos andaban todos bien, sus atuendos religiosos, ¿no? Caminaban entre los hombres y los hombres el pueblo los estimaba como algo superior a ellos. Ellos ya tenían su recompensa. Esa era la recompensa de ellos. Ellos se jactaban de decir y creer que Dios los amaba porque Dios los aceptaba, porque hacían todas esas cosas. Sin embargo, Jesús los llamó hijos del diablo. Hijos del diablo. A los que se esforzaban por obedecer cada parte de la ley. Hijos del diablo. ¿Es la obediencia lo más importante? La obediencia correcta. Es la obediencia correcta. La obediencia que está sustentada en el amor. Solamente ese tipo de obediencia. Hijos del diablo. ¿Por qué les dijo Jesús hijos del diablo? Porque eran mentirosos como el diablo. Engañaban con sus obras, con su vestimenta, con su conducta, con sus oraciones, con sus largas oraciones. Engañaban, porque en sus corazones no amaban a Dios. Buscaban su propia gloria y su propio reconocimiento. Hijos del diablo, mentirosos. Lo hacen para ser visto por los hombres y no por amor a Dios. No tenían lo esencial, lo más importante, el amor a Dios. Ahora, ¿cómo obtiene el hombre ese amor para con Dios? ¿Cómo lo obtiene? Como decía nuestro hermano ahorita, hace unos minutos, esto no viene de manera innata, no nacemos amando a Dios. Hemos nacido en el pecado y como pecadores. Y como pecadores tenemos miedo de Dios. Nuestro instinto natural, antes de ser salvo, nuestro instinto es desobedecerlo. O obedecerlo por temor. ¿Desobedeces? Tu instinto es desobedecer a Dios, ignorarlo, o si reflexionas en Dios, si hay un Dios, y un día le tendré que dar cuentas, entonces te llenas de miedo e intentas agradarlo con tus obras, con lo que tú haces, pero eso es servirlo por temor. Y ese es el cimiento para la falsa religión. Este es el cimiento para una falsa religión. Enseñar a los hombres a creer que pueden servir, ser obedientes a Dios cuando aún son enemigos de Dios y no han sido reconciliados con Dios. Esa es la falsa religión. Decirle a aquellos que son enemigos de Dios que pueden hacer algo para agradar a Dios. Y eso era lo que hacían los escribas y los fariseos. Y eso es lo que hace la religión tradicional. Y eso es lo que hacen todas las religiones. Haz esto y haz esto, y serás del agrado de Dios. Cuando dice la Escritura, ustedes son enemigos de Dios. No se puede obedecer a Dios verdaderamente, con amor, como Él lo pide, sino hasta que tenemos paz con Dios. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Primero es reconciliar a los hombres con Dios. Antes de cualquier regla, de cualquier norma, de cualquier código, antes de cualquier cosa, ¿qué es lo que busca Dios? Hijo mío, dame
tu corazón, tu afecto. Pero si somos enemigos de Dios, es hasta que la expiación y la justicia de Cristo nos sea atribuida de una manera personal, mediante la fe, hasta entonces, hasta que seamos perdonados por Dios, entonces podemos amar a Dios y servirle. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Ahora, la respuesta que Jesús dio, esta enseñanza no era una enseñanza nueva. El decir que el amor a Dios era lo más importante, que amar a Dios era lo primero, lo más importante, era lo más grande, era la enseñanza que estaba en la Shema, en el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio. Abra su escritura, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Tenemos aquí la famosa confesión de fe judía. Ellos tenían su confesión, esta era su confesión de fe. Es la Shema. La Shema significa escucha. Escucha. Oye, ahí es Shema, Israel. Escucha, pueblo de Dios. Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Son palabras muy importantes. No deben de estar solamente en tu intelecto. Debes amar a Dios. Debe estar esto verdaderamente implantado en tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarse cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Shema. Escucha. ¿Qué es lo más importante? Por encima de cualquier cosa, lo más importante para Dios es que su pueblo le ame. Lo más importante para Dios es que su pueblo lo ame. Primeramente y antes que todo, lo más importante, no solo para nuestra vida, sino también para nuestra familia, es amar a Dios. Así que cada miembro de la familia debe estar recordando el amor que Dios tiene por su pueblo. Debemos recordarle a nuestros hijos el privilegio que ellos tienen de conocer a Dios por tener unos padres creyentes. Y que ese Dios demanda algo. ¿Qué demanda Dios? Dios demanda primeramente que se le ame. Eso es el primer mandamiento que le debemos enseñar a nuestros hijos. Antes que todo, antes que cualquier norma, antes que cualquier código, antes que cualquier cosa, lo primero es recordarle constantemente a nuestros hijos: hijo, eres un privilegiado. Conoces a Dios porque tienes unos padres piadosos. Te hemos enseñado de Dios. Y lo que ese Dios todopoderoso, santo, perfecto, justo demanda es que le ames. Que le ames. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la manera correcta de criar a nuestros hijos. Enseñarles a nuestros hijos que todo lo que hacemos como cristianos, que todo lo que hacemos y lo que no hacemos, las restricciones que nosotros no vivimos de esta forma, es por la razón de que amamos a Dios. Es porque amamos a Dios. Esa es la base de nuestra conducta, esa es la base de nuestra manera de vivir.
de todo lo que hacemos y no hacemos es nuestro amor por Dios. Shema, escucha, escucha iglesia, escucha Israel de Dios. Que detrás de cada conducta nuestra debe de estar tu amor por Dios, detrás de cada obra de misericordia está el afecto que tenemos por Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos, Shema, hijos míos. Los mandamientos no son gravosos. Todo lo que hacemos, todos nuestros actos religiosos, venir a la iglesia el domingo, reunirnos en oración, comportarnos de una manera, conducirnos de tal o de otra manera, es porque amamos a Dios. Hija, hijo, no pienses que nos comportamos así porque queremos agradar y ganarnos el favor de Dios. No, le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sin amor, nada soy. Nada soy. Todo lo que haga no tiene ningún valor. Cantar, traer nuestras ofrendas, ayudar al prójimo. Si no amamos a Dios, eso no tiene ningún valor. Shema, escucha, ese es el principal deseo de Dios. Hijos que le sirvan y le amen por amor. Dios espera que entregues tu vida a Él de manera total. Dios espera, escuche, Dios espera amor mutuo. Dios espera que el pueblo que Dios ama, le ame. Amor mutuo. Lo más importante entonces, ¿qué es? Para Dios, desde el Antiguo Testamento y su trato con su pueblo, era esto, hermanos, que exista un amor correspondido. Un amor correspondido. De eso habla la Shema. Habla de las pautas del amor que Dios espera. Escuche, Israel. Estas son las pautas de Dios. Dios espera un amor correspondido. Ahora, un principio o algo que la filosofía siempre llega, hay muchos tipos, hay muchas posturas, hay diferentes filosofías. Pero algo en lo que concuerdan cuando examinan al hombre, cuando se examina al hombre a través de la filosofía, es que esta dice que la necesidad más grande que tiene el hombre, la necesidad más grande que tiene el hombre es el amor correspondido. Ahora, Dios no tiene esa necesidad, pero lo desea. Dios no tiene necesidad de que alguien le ame, pero esa es su voluntad. Dios es pleno en sí mismo y no tiene necesidad de que tú le ames. Pero eso es lo que Él quiere. El hombre sí tiene esa necesidad. El hombre sí tiene esa necesidad de ser amado, de amar y de ser amados. En correspondencia, un amor mutuo. Así es que esto nos habla de que hacer las cosas a la manera de Dios redunda en la satisfacción, en la plenitud del hombre en sí. En alcanzar su propósito, su destino para lo cual fue creado, alabar a Dios, amar a Dios, disfrutar de Dios para siempre, un amor correspondido. Ahí el hombre encuentra su plenitud. Lo tercero que habla este pasaje es de esto, hermanos, las pautas del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es decir, con tu voluntad, con todo tu razonamiento y con toda tu mente.
Ese es el gran mandamiento de la ley de Dios, que le amemos. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. No es como tú quieras. No es como tú quieras. No es con una parte de tus sentimientos, no es dividiendo tus afectos. Dios es celoso y no puedes dividir tus afectos. Ahorita vamos a hablar más de eso. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es decir, cuando dice la Escritura, con todo tu corazón, es decir, con un amor sincero. No de palabra ni de lengua, sino interiormente y de verdad. Con un amor sincero, con un amor fuerte, con todas tus fuerzas. Con un amor que no se rinda en la adversidad. Con un amor que no sea un sentimiento débil y vulnerable. No con un sentimiento voluble, ahora sí, después no. No, con todas tus fuerzas, persistente, duradero. Con un deseo ardiente de obedecer a Dios en cualquier momento. Dios quiere que se le ame así. Hay quienes hemos visto que se acercan a veces a la iglesia, al pueblo de Dios, y están entre la iglesia y cantan y pretenden servir a Dios. Tú dices, te alegras. Te da alegría ver que alguien está aparentemente buscando a Dios, pero su amor no es sincero ni es tan fuerte. Y entonces, después de un tiempo, tu corazón está dividido y vuelve al mundo. Dios no desea que se le ame así. El amor hacia Dios debe ser superlativo. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. No puede estar la enseñanza de Jesús, que no dejare padre, y madre, y hijos e hijas. ¿Verdad? Debemos amar a Dios más que al cónyuge, más que a los hijos, más que a los padres. Debe ser superlativo. Cuando el amor hacia Dios es superlativo, todos los demás amores se vuelven virtuosos. Amamos a nuestros hijos de una manera especial. Amamos a nuestro cónyuge con un amor verdadero. Amamos a nuestros padres con un amor verdadero. Siempre y cuando el amor hacia Dios sea superlativo. Y después todo lo que amamos, todo lo que llegamos a amar, lo amamos por Cristo. Lo amamos por Él. El amor hacia Dios debe ser inteligente. Debe ser con toda nuestra inteligencia. Ahora, si amamos a Dios con toda nuestra inteligencia, siempre va a haber razones y motivos para amarlo más y más. Si meditamos, si usamos la inteligencia para amar a Dios, lo vamos a amar más y más y más. Pero hay que usar la inteligencia. Si usamos la inteligencia, nunca van a faltar ocasiones para desearlo y adorarlo y amarlo cada día más. Dios así quiere que se le ame. Termino con esto en esta mañana. ¿Ama usted a Dios de la manera correcta? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué características hay en tu vida que cuando otros las observan pueden ver que tú amas a Dios? ¿Vas a seguir pensando que es como vistes o como hablas? ¿O por lo que haces o por lo que no haces? ¿Vas a seguir confiando en eso? Cuando otros ven, dicen, este es diferente, porque se comporta diferente, porque vive diferente. ¿Vas a confiar en eso? Cuidado. Todo eso es bueno, solamente si lo más importante está presente. La conducta, la vestimenta, lo que hacemos y lo que no hacemos sí es importante, solo si el amor antecede estas cosas. ¿Qué características te gusta encontrar en otros para pensar que esa persona sí ama a Dios? Tu norma no puede seguir siendo el cómo se ve, el cómo
se viste, de cómo hace las cosas que hace y las cosas que no hace. No es fácil, ¿verdad? Jesús dijo, de cierto los publicanos y las rameras van delante de vosotros. A los que tenían esa norma, Jesús les dijo, los publicanos y las rameras, los que se ven, los que lucen diferente, los que van delante de usted, son más humildes, reconocen y se van a acercar y van a creer el Evangelio y van a ser transformados progresivamente, como es la santificación. Cuando ustedes ya parecen estar acabados, lucen tan bien que parece que ya fueron terminados. No, los publicanos y las rameras van a venir al reino de Dios, van a entrar en el reino de Dios. Van a venir con sinceridad, en arrepentimiento, en fe, y van a ser transformados progresivamente. Pero a ustedes ya parecen terminados. Lucen como sepulcros blanqueados, se ven tan blancos, pero por fuera, solamente por fuera, porque por dentro están llenos de muerte. Este es el principio, esto es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Espero haber demostrado, hermanos, la enseñanza de Jesús. El amor es supremo. El amor es supremo. Y hay otras virtudes, hay otras cosas, pero el amor es primero. Espero haber demostrado también la tragedia de la obediencia sin amor y las pautas del amor verdadero. Que el Señor, hermanos, nos dé gracia para afirmar estas verdades en nuestros corazones. Y si alguno puede reconocer que no ama a Dios, la única forma de amar a Dios es que Dios te cambie el corazón. Y esa es la promesa de Dios, que aquellos que se acercan a Jesús y confían que el único bueno y justo, el único que obedeció la ley, los mandamientos, de manera perfecta, con amor absoluto al Padre, fue Jesucristo. Él es el único y alcanzó por su obediencia el agrado de Dios. Todos los demás somos pecadores, y el Evangelio es que si creemos en Jesucristo, su justicia, su bondad nos será contada a nosotros, nos será atribuida a nosotros si confiamos y rendimos nuestra vida a Cristo. Y le aceptamos, le creemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La promesa es, a estos les daré un corazón nuevo, un corazón sensible, que sienta, que ame. Ese es el regalo de Dios para quienes creen en el Evangelio de Jesucristo. El Señor nos ayude. Padre,